Mi nombre es Gaby Recio y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conexiones con Emprendedores. En este podcast compartiremos consejos, casos de éxito de emprendedores imparables. Recibe una dosis de inspiración para tu emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto, les doy la bienvenida y hoy estoy muy contenta porque tengo un gran invitado, tengo un super crack y nos acompaña Marcelo Quintanilla. Marcelo es licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey, aventurero, montañista, ambientalista, escalador. Estuvo en el programa de Anthony Robbins, super fan. Está certificado hoy por hoy como experto sobre el cambio climático por la Organización Internacional en Estados Unidos y actualmente también es instructor certificado por el método Wim Hof en Polonia. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Yo la verdad coincidí, tengo con Marcelo un par de veces en el hiking, ahí en las montañas, en algunas carreras, luego se me desapareció, ya no lo volví a ver. Y bueno, pues ya me imagino que estabas allá haciendo películas, negocios, ayudando también con el tema del cambio climático, con todo el tema de la naturaleza. Pero cuéntame, Marcelo, tienes un currículum enorme, voy a tratar de profundizar en dos de los temas más importantes, pero de chico, ¿qué? ¿Te gustaba mucho la naturaleza? ¿Te ibas a trepar a árboles? ¿O qué hacías? Sí. ¿Cómo fue que despertó este interés por la naturaleza, por luchar con el cambio climático? Ya, claro. Sí, ahorita que llegamos te platicaba que la línea de todo lo que hago termina siendo la naturaleza, como es el eje rector de lo que me importa a mí en la vida, porque es lo que me da valor, lo que me conecta, lo que le da sentido a los negocios, a emprender, todo para mí. ¿Cómo empiezo? Yo empiezo en los Scouts. Como me mudo de vivir de México a Saltillo y como que en Saltillo, chilango así, no sabía, no me adaptaba y la forma en la que me adapté fue en los Scouts y en los Scouts empecé a salir de campamento, de hiking y me empecé a enganchar con el tema de la naturaleza, al grado que ¿Qué edad tenías? Tenía unos 6 años. ¡Ay, bien chiquito! Sí. Era como mi pasión, los sábados, ir a los Scouts. ¿A tu papá le gustaba también? No, mis papás no son, mi mamá es flor de pavimento y mi papá como deportista, pero no del lado de la montaña, no. Entonces, no, me enganché en los Scouts. Y de ahí, mi ilusión era como estudiar algo de medio ambiente y empezaba el reto de ¿Desde chico? Desde chico, sí. Yo ¿Te preguntaban qué ibas a hacer cuando seas grande y decías? Sí, yo quería ser ambientalista, o sea, o biólogo, era como la línea y entonces empiezo a ver que había que estudiar biología en la Universidad Veracruzana o en la UNAM y como o sea, no era como una idea tan clara. Entonces... Sí, luego te dicen, ay, ¿cómo vas a estudiar eso? ¿Y cómo vas a vivir, no? ¿De qué vas a vivir? Si ya ser emprendedor es un reto, ahora ser un emprendedor en el tema ambiental era como un doble reto, ¿no? O sea, en lo medio ambiente era hasta un reto, ¿dónde vas a trabajar? Sí, exacto. ¿No? Entonces, yo decido estudiar licenciado en Administración de Empresas como sabiendo que después tengo que irme a algo de medio ambiente. Entonces estudio una maestría en Australia de planeación ambiental. Inmediatamente que termino la carrera me voy a estudiar planeación ambiental a Australia y a empezar a trabajar en temas de medio ambiente. ¿Nunca quitaste el dedo del renglón? No. Qué bueno. No. Y a la fecha todo lo que hago, como que el eje rector es el medio ambiente, o sea, la pasión por la naturaleza. Oye, qué padre, y aparte qué padre que desde chiquito hayas encontrado tu propósito de vida. Sí. Eso es algo que muchos quisiéramos, porque pues cuánta gente hay que está trabajando como piloto automático, pero todavía no sabe, o sea, cuál es su propósito, ¿no? Y qué padre que tú ya desde niño sí sabes que quiero esto y que luchaste y ahí estás. Sí. No sabía que era mi propósito, o sea, hoy como que resumo que era mi propósito, pero me siento afortunado de haber siempre seguido lo que me gustaba y como que no tenía duda que eso me gustaba. O sea, oye, y luego aparte que, pues bueno, no había mucho de este tema antes, ahorita está como que un poquito moda, más escuchado de moda porque, bueno, pues es necesario, yo creo que ya se está abriendo un poquito más, pero ¿has tenido algún reto, algún desafío que en esa trayectoria que has estudiado, que has preparado para esto? Sí, claro. 2 retos. Uno,
en el tema ideológico, porque cuando comienza el tema del cambio climático, yo estudié o me certifiqué en el programa de Al Gore, de Climate Project, y fui con otro cuate, los 2 primeros mexicanos en certificarnos para el tema de cambio climático en el 2007. Entonces era como, o sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué es el cambio climático? O sea, y era entre la confusión entre calentamiento global, cambio climático, cuida la naturaleza, pero toda una revoltura, y empezaban los temas en Naciones Unidas que se llamaban las cumbres de cambio climático, que eran como las primeras cumbres, el protocolo de Kioto, que era un tratado en Japón de empezar a ponerle atención al medio ambiente y al cambio climático con mucho más intensidad. Obviamente Naciones Unidas ya tenía tiempo, pero era como cuando empieza a hacerse público. Entonces el reto era pues también ideológico, ¿no? Porque el primer reto es como o el medio ambiente o las empresas. Entonces esa separación, sobre todo en ese entonces, era como una lucha, ¿no? Era como Greenpeace, que es ser un tree hugger, o sea, y por otro lado es, híjole, en países en vías de desarrollo como México la economía es súper importante, ¿cómo vas a tomar en cuenta un tema medioambiental? O sea, ese cruce de cosas es lo que el principio era un reto, y lo empecé a ver también como un reto personal, porque yo lo vivía en el día a día, yo tenía trabajo en una organización de medio ambiente, me pagaban en cambio climático y en la organización de Al Gore como ambientalista, pero era limitado. ¿Dónde fue tu primer trabajo? Ese, en temas de medio ambiente con Al Gore y lo de cambio climático, pero era como limitado, y emprender o hacer otra cosa era como... ¿Te iba mejor? Sí, pues había más lana acá, pero era como una ONG, ¿no? Sí. Entonces las ONG siempre limitadas de lana y todo, entonces lo vivía también a nivel personal, de decir, híjole, las empresas o el medio ambiente, ¿no? Entonces ese reto se volvió como... Entre decidir en qué enfocarte. En qué enfocarte y cómo integrar, ¿no? O sea, cómo integrar las cosas. Yo hoy entiendo que, por ejemplo, hay grupos como Greenpeace que su rol es ser un extremo, un poco radical, proteger al medio ambiente, y ese rol genera un equilibrio, como hay para grupos empresariales de las petroleras que no tienen ningún interés en otra cosa y se hacen un contrapeso. Pero cómo había un campo en medio tan necesitado de emprendedores que digan, hay que empezar a hacer líneas de medio ambiente y que también sean empresas y que también dejen lana y que también sean prósperas, ¿no? Y que sean retos emprendedores, y que el camino de emprender por el tema de tener tomado en cuenta el medio ambiente tiene un valor, y dejar ese ejemplo. Claro, y tener a los mejores, a los expertos, y pagarles bien. Claro, sí, porque luego era el medio ambiente, hoy tú dedicas al medio ambiente, pues ¿por qué vas a cobrar? ¿No? Claro. Y las primeras pláticas que yo llegué a dar 110 pláticas de cambio climático, y mi reto más grande era, pero pues si tú defiendes al medio ambiente, pues no cobres. O sea, no, pero ¿por qué si es tu trabajo y le estás dedicando tiempo? Pero una percepción, que eso no vale. Y cambiar esa percepción ha sido un reto, ¿no? Y esa percepción inclusive para mí en mi desarrollo personal, encontrar ahora en un tema empresarial que tomar en cuenta el medio ambiente es una muy buena forma de emprender, y que en tomar en cuenta la naturaleza e innovación. Ahorita creo que ya está como que mejor, sí, ya inclusive claro. Ya hay carreras, pero ¿tú qué piensas de las políticas en gobierno para abordar el tema del cambio climático? Que lo aprendí, más bien lo viví, lo viví, de que voy a ser bien rudo en este comentario. Siempre hablamos... Aquí es abierto. Siempre hablamos de, oye, apaga la luz, ahorra agua y todo eso. Todo eso es importante, sin duda, pero eso es un must, no debería ser ni a discusión. O sea, eso es un must, parte de un hábito. Lo que de verdad enfoca a los temas ambientales en este país, en el mundo, son las políticas públicas. Todo está por ahí. O sea, es una excelente pregunta, porque, siendo realistas, los únicos esfuerzos que pesan y que valen están en las políticas públicas. Y a las políticas públicas solo se puede hacer a través de la presión, de una conciencia ciudadana que exista. Exacto. Y que exija. Y que exija, ¿no? Y que entonces a los nuevos que van sepan que el tema medioambiental sí es importante y tiene un peso.
Esa es la única forma, porque todo termina dependiendo de una política pública. Porque si no existe todos estos términos de greenwashing y todo, y te vas a tener empresas diciéndote que reciclan papel, ¿no? Bueno, sí, felicidades, ese es un monstruo, o sea, no deberíamos ni de hablar de eso. Es cuáles son las políticas públicas que protegen que el lugar en el que se van a instalar esté tomado en cuenta el medio ambiente, y que el medio ambiente, hoy en día, pensar en medio ambiente es pensar en metas a largo plazo, ¿no? Pensar en medio ambiente es pensar en una forma de innovación y de visión a largo plazo, y no una visión poquitera de un día para otro. Entonces, las políticas públicas es el punto crucial y más importante en los temas de medio ambiente. Sí, fíjate que estaba viendo también la película de Leonardo DiCaprio, de que viene eso, precisamente eso dice, o sea, que por más que hagamos y todo, si nosotros no pedimos o no exigimos esa, pues no lo van a hacer, o sea, porque al final hacen lo que pide el pueblo, ¿no? O sea, si el pueblo pide, oye, vamos a tener más conciencia por el planeta, pero si no hay conciencia, pues es muy difícil que esto... 100%. Hay que tratar cada quien desde nuestro trinchera o donde estemos, pues a generar esa conciencia. Por eso a mí me quedó muy grabado. Yo la verdad a lo mejor no tenía la conciencia así, porque realmente nadie es culpable. O sea, a lo mejor mucha gente no tiene esa conciencia. Sí, claro. Pero el día que escuché tu plática ahí en el Cañón de San Lorenzo, yo estaba fascinada, yo estaba medio adelante escuchándote, y a mí se me quedó muy grabado, o sea, me llevó mucho a la reflexión tu plática, que hasta le dije a Ceci, es que deberían de haber puesto esta plática en vivo, porque hasta hablaste de los, a mí bueno, ya sabes que yo amo la naturaleza, y bueno, acabo de ir a Iztaccíhuatl, me acordé del glaciar, me acordé de tu plática. Yo platiqué el glaciar, Tú platicaste claro. de los glaciares y cómo se van a extinguir, o sea, cómo estamos ya en proceso de que ya no va a haber agua, de que se está extinguiendo. Y sí, literal estaba, o sea, me quedé pensando, ya acá había un poquito, o sea, había un poquito el glaciar. Se me quedó muy grabado. Platícanos un poco de esto. Sí. Cuando hablas de cambio climático, es todas estas variaciones que hay en el clima en el planeta, ¿no? Y hablar de cambio climático y de medio ambiente, uno de las partes es hablar de agua. Si tú tienes tu planeta, en el planeta tienes el 100% del agua, el 98% del agua es agua salada. O sea, no está para el acceso de nosotros. El 2% que queda del agua de nuestro planeta, de ese 2%, el 1% está en los glaciares, en la Antártica y en Ártica, en los pedazos de hielo que vemos congelados, que es agua dulce que está congelada, de la cual tampoco tenemos acceso. Son los que ayudan a estabilizar un poco el planeta. Sí, aparte tienen la función de estabilizar el clima, ¿no? Porque tienes una temperatura promedio del planeta que es de 14.7 grados, que yo siempre hago la reflexión, si en tu cuerpo de 37 grados cambia a 38, ya estás empezando a padecerlo. En el planeta, un cambio de 1 grado o 1.5 grados centígrados es suficiente para una descompensación completa del planeta, y es lo que estamos teniendo, 1.5 grados. Y en un refrigerador yo siempre digo si le bajas 1,5 grados a tu refrigerador, a tu congelador, tiene un efecto gravísimo, o sea, en la parte de congelación. Entonces, de ese 100% tenemos el 2% que es agua dulce, y de ese 2% de agua dulce un 1% está en los polos, ¿no? Solo nos queda un 1% de agua. De ese 1% de agua se divide entre lo que está en los ríos, en lo que está en los mantos acuíferos, en la parte de abajo, y lo que está en los glaciares, ¿no? Hablando de los glaciares, 2,000 millones de personas de este planeta, que son de China e India, viven de los glaciares de los Himalayas. Entonces, si se derrite, o sea, el impacto a las personas es tremendo. Y luego por el otro lado tienes en esa parte el calentamiento, pero en otra parte tienes el otro porcentaje de agua está en los mantos acuíferos, y estamos contaminando nuestros mantos acuíferos con lixiviados y tal. Entonces el tema del agua es todo un tema, o sea, es un tema súper importante, ¿no? Y ya no va a haber, hay que ir antes de que se acabe. Sí, y en el Iztaccíhuatl, pues sí, yo tenía el ejemplo de haberlo subido a los 18 años y tener un glaciar y subir con crampones, y ahora que subiste me imagino, o sea... Bien poquito el pedacito. Sí, el pedazo es más cortito, ¿no? De masas de hielo que eran enormes, ¿no? Y luego, pues en el futuro yo creo que los más vulnerables son los más afectados. Sí, claro, sí, siempre.
¿no? Y tiene una implicación económica y una implicación social y el medio ambiente ya no es medio ambiente, es una línea que conecta tantos temas, porque donde no hay agua, pues ¿qué hay? Sí, no hay nada. Somos agua. Sí, exactamente. Bueno, ¿y qué mensaje te gustaría compartir? ¿De medio ambiente? De medio ambiente para generar conciencia. Sí, que lo que decía, como el tema de apagar la luz y de esto es un tema must. Eso debe ser como de ley. Sí, eso ni es cuestionable. El que no tenga la capacidad de hacer estos pequeños pasos, esos son hábitos, ¿no? Sí, o paneles solares también ya tener. Sí, claro. Los carros eléctricos. Sí, también. Yo creo que es la conciencia. Es muy bueno lo que dices porque hay 1000 tips y 1000 cosas que puedes hacer, pero lo más importante en el tema de medio ambiente es estar informado. Informado. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las políticas públicas de tu ciudad? ¿Cuáles son las políticas públicas de tu estado? ¿Cuáles son las políticas públicas de tu país? ¿No? ¿Cuáles son las normas en tu colonia? O sea, ¿no? Empezar desde ahí porque es la presión que cambia todo. Una política pública acomoda todas las cosas a los que les interesa y a los que no les interesa. ¿No? Entonces, lo más importante son las políticas públicas. Y luego, la información te ayuda en tu decisión para meter presión a las empresas, porque ¿sabes qué? Yo le doy un valor a las empresas que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Entonces, mi decisión de compra está basada en tu actitud como empresa, si eres greenwashing o no, o si de veras hay un interés en el medio ambiente. Entonces, con información meto esa variable de decir, a ver, ¿dónde consumo, dónde compro? Yo apremio o tiene un valor más cuando la empresa está involucrada en temas de medio ambiente. Y eso es lo que nos falta también. Sí, entonces informarnos y generar conciencia. Y lo que tú decías, ¿por qué te importa a ti el medio ambiente? Pues porque amo la naturaleza. No puedes proteger algo que no quieres y con lo que no estás vinculado. Y cuánto aparte hay de vínculo con la naturaleza que es tan sano para los niños, para nuestra sociedad, para nosotros como persona, cuánta magia hay y cuánto hay en esa parte de la naturaleza. Y que nos da mucho la naturaleza y tú le quieres regresar algo de todo lo que te da. Claro. Y que ahorita ya los niños, con estar todo el tiempo con los aparatos, que ya no juegan, que ya no salen, pues ya no tienen eso que teníamos nosotros y pues no aman. Entonces el futuro obviamente viene de los jóvenes, o sea, de los que vienen a crear nuevas ideas y que esas ideas sirvan para hacer algo como ayudar al medio ambiente, crear una fundación que a lo mejor te ayude de cierta forma o a lo mejor hacer presión en las políticas públicas, como dices. Y yo decía que es un chip porque cuando tú estás informado, no se necesitan ambientalistas, se necesitan profesionales que les importe el medio ambiente. Porque entonces, si yo soy ingeniero y entonces tengo un chip ambiental, ¿no? Un chip, es que ni siquiera es un chip ambiental, tengo un chip donde el medio ambiente tiene un valor, creo tomando en cuenta ese valor. Y si soy un emprendedor, ¿no? Pues en mi caso yo quería emprender cosas que tuvieran que ver con cosas ambientales. Y si eres... O simplemente formas una empresa que haga todo ambiental. Sí, o sea, claro. O lo que haces, empieces a darle ese valor. O si estás comunicando, ¿no? Pues entonces empiezas a comunicar cosas que tengan que ver con el medio ambiente y te dan valor. Entonces es más bien no volvernos ambientalistas, es como el chip ambiental está con todos nosotros, ¿no? O sea, como cada quien desde su trinchera integra esa parte como algo esencial de la vida. Eso ya lo debemos de practicar. Sí. Y qué padre que ahorita que estamos escuchando nuevos emprendedores que puedan formar empresas y que empiecen a pensar en esa parte del medio ambiente. Sí, esa es mi visión. Llevar a sus niños y llevar a la familia a compartir todo esto de la naturaleza para que empiecen a amar la naturaleza, como me gustó mucho en un video que compartiste eso. Si ellos, nuestros hijos, empiezan a amar la naturaleza, son los que van a crear cosas grandes para el futuro y van a crear estrategias que nos ayuden, porque definitivamente, pues ya por lo que he visto, lo que he leído, lo que me he informado, sí. no, pues sí, ya está difícil.
más de lo que te has informado, tu empatía viene de tu contacto con la naturaleza. Y entonces la forma de inculcarle a la nueva generación es reencontrar ese contacto con la naturaleza, y te aseguro que no haya mucho más que hacer. Con ese contacto se da en cadena todo lo demás. Sin ese contacto, pues ¿cómo vas a concientizar a alguien o cómo vas a hacer que tenga valor? Pues sí, muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias por compartir aquí con la comunidad. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio.